La muerte del Papa Francisco ha desatado una polémica sobre el próximo Papa. No hay un claro favorito, y se barajan todo tipo de nombres. Muchos católicos liberales esperan otro Papa liberal que pueda continuar el legado de Francisco, mientras que muchos católicos conservadores anhelan un Papa conservador que impulse al Vaticano en una dirección muy diferente. Lo que esto demuestra que hay una división interna en el Vaticano, una lucha de poder entre progresistas y conservadores se disputarán tras bastidores la elección del próximo Papa. El próximo conclave que se realizará a principios del mes de mayo será bastante tenso y disputado que tal vez puede durar poco o varios días para elegir al próximo líder de la Iglesia Católica Romana. Además, una publicación reciente de la revista The Economist nos muestra un sutil adelanto de cómo será el próximo conclave. La lucha que se avecina para elegir al próximo Papa. Esta publicación nos da a entender que el próximo cónclave será muy diferente a los anteriores que hemos visto. Detrás de esas puertas, cuando se cierre bajo llave de la Capilla Sistina, habrá un ambiente de tensión y de lucha de poder entre cardenales progresistas y cardenales conservadores por elegir a su candidato de preferencia. En resumen, el próximo cónclave tendrá un ambiente más político que espiritual. Incluso hay una portada de la revista The Economist que muestra gráficamente cómo está el panorama en la Iglesia Católica. Como pueden ver, esta pasada portada de El Mundo en 2017, con un diseño muy cabalístico de las cartas del tarot, muestra diferentes imágenes representativas a los arcanos mayores, pero hay una en especial que tiene relación con la Iglesia Católica. Esta carta del tarot, el arcano de la torre, muestra algunos detalles interesantes. Para entrar más en contexto, el arcano de la torre representa cambios abruptos, destrucción y el fin de una etapa o estructura. La torre puede indicar una ruptura, un cambio inesperado o un evento catastrófico. Y como pueden ver, la carta de la portada, vemos que un rayo impacta contra una estructura que tiene el símbolo de la cruz, una representación clara de la iglesia. A los lados de la estructura se pueden ver dos grupos divididos, un grupo sosteniendo una cruz y el otro grupo sosteniendo una bandera comunista. Esto se podría interpretar de lo que está pasando con la Iglesia Católica. Como dije antes, la Iglesia internamente está polarizada, está dividida entre dos ideologías. El grupo de la cruz son los cardenales conservadores que siguen y quieren mantener las reglas de la Iglesia tradicional, mientras que el otro grupo, con la bandera comunista, son los cardenales progresistas que buscan cambiar las reglas en la Iglesia acabando con lo tradicional. La lucha entre estos dos grupos puede generar el colapso de la Iglesia misma, como lo muestra gráficamente en esta carta del tarot, la torre. Otros detalles a tener en cuenta es el rayo que cae sobre la estructura, que puede representar a la Iglesia, o tal vez al propio Vaticano, ya que subliminalmente en medio del rayo se puede ver la forma de la letra V, en la que tiene varios significados. Entre esas, es la inicial del Vaticano, ya que inicia con la letra V. También, la letra V es el número 5 en romano, y casualmente, el próximo conclave iniciará en el próximo mes de mayo, mes 5. Además, se hablan de las fechas cuando puede iniciar el próximo conclave, que según, inician entre el 5 y 10 de mayo de 2025. Sin embargo, estos días pueden variar y el conclave volverse más extenso de lo esperado, por lo que, especulando y teniendo en cuenta las fechas cabalísticas, hay 3 fechas que me llamaron la atención, donde podrían elegir al próximo Papa: 5 de mayo, 11 de mayo y martes, 13 de mayo. Aclaro que solo es una especulación, ya que los días de esta elección puede variar, en la que la elección del próximo Papa puede ocurrir en 1 o 2 días, o incluso tardar varios días. Volviendo con el simbolismo, con el arcano de la torre, interpretado como la destrucción de estructuras obsoletas y la necesidad de una transformación profunda. Incluso estas transformaciones iniciaron durante el mandato de Francisco. De hecho, desde su elección en 2013, Francisco ha promovido reformas enfocadas en la justicia social, la inclusión y la descentralización del poder eclesiástico. Sin embargo, estas iniciativas han enfrentado resistencia por parte de sectores conservadores dentro de la Iglesia. Figuras como el cardenal Raymond Burke y el cardenal Robert Sarra,
junto con actores políticos como Steve Bannon, lideraron una ofensiva contra el Papa buscando reinstaurar valores neoconservadores en la Iglesia. Estas divisiones han generado un ambiente de incertidumbre y han debilitado la cohesión interna de la Iglesia, preparando el terreno para una posible crisis institucional. Ahora, en abril de 2025, el Papa Francisco falleció, dejando un legado de reformas y una Iglesia profundamente dividida. Su muerte ha desencadenado un cónclave en mayo de 2025, en el que 135 cardenales de 71 países participarán para elegir al nuevo pontífice. Este cónclave se desarrolla en un contexto de polarización, con facciones reformistas y conservadoras compitiendo por el control del futuro de la Iglesia. Se perfilan 15 nombres como posibles sucesores, provenientes de diversos continentes y con orientaciones teológicas variadas. La elección del nuevo Papa será crucial para determinar si la Iglesia continuará por el camino de las reformas iniciadas por Francisco o si retornará a una postura más conservadora. La profecía de San Malaquías, atribuida al arzobispo irlandés del siglo XII, contiene una lista de 112 lemas que describen a los papas desde Celestino II hasta el último pontífice, identificado como Petrus Romanus, Pedro el Romano. Según la profecía, este último papa reinará durante una gran tribulación y será testigo de la destrucción de Roma, seguida del juicio final. Algunos interpretan que el Papa Francisco encaja con la figura de Petrus Romanus, debido a su énfasis en el título de obispo de Roma y su elección del nombre Francisco, en honor a San Francisco de Asís, cuyo segundo nombre era Pedro. Lo que esto significa, que Francisco era el último papa, y tras su muerte vendrá una época de incertidumbre y división en el Vaticano hasta su caída. Sin embargo, otros argumentan que Francisco no era Pedro el Romano, ya que no era italiano, lo que indica que la profecía de San Malaquías aún no se ha cumplido, y el próximo conclave marcará el inicio de la llegada de Pedro el Romano. Si se toma la profecía como una guía, la elección del próximo Papa en 2025 podría marcar el inicio de una era de tribulación para la Iglesia. La figura de Petrus Romanus podría simbolizar un liderazgo que enfrenta desafíos sin precedentes, incluyendo persecuciones, crisis internas y la posible destrucción de la sede de la Iglesia. Esta narrativa apocalíptica resuena con la simbología de la torre, sugiriendo una ruptura necesaria para la renovación espiritual. La caída de estructuras obsoletas podría dar paso a una nueva forma de espiritualidad más alineada con los valores originales del cristianismo. La combinación de la simbología de la torre, las divisiones internas de la Iglesia, la muerte del Papa Francisco y la profecía de San Malaquías plantea un escenario especulativo en el que la Iglesia Católica se encuentra en una encrucijada. La elección del próximo Papa será determinante para el futuro de la institución y su capacidad de adaptación a los desafíos contemporáneos. Lo cierto es, la carta de la torre de la portada de The Economist, el legado progresista que dejó Francisco, una iglesia dividida y polarizada, y el próximo Papa va a definir el futuro y destino de la Iglesia, donde también entra en escena las inquietantes profecías respecto a la llegada del último Papa quien gobernara bajo muchas tribulaciones hasta llegar el fin del mundo. Y bueno, hasta aquí termino este video, nos vemos hasta la próxima.